Assalamu alaikum. Que la paz de Dios esté con todos ustedes, hermanos y hermanas. Vamos a empezar nuestro programa del día de hoy. Vamos a empezar con el capítulo de la apertura del Sagrado Corán. Estamos aquí tratando de compartir información muy interesante para todas las personas que estén disponibles a escucharnos. Que vamos a empezar, voy a decir el capítulo de la apertura en árabe y después lo voy a explicar en español. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Alabado sea Alá, el compasivo, el misericordioso. Alabado sea Alá, Señor del universo, el compasivo, el misericordioso, dueño del día del juicio. A ti solo servimos y a ti solo imploramos ayuda. Dirígenos por la vía recta, la vía de los que tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados. Amén. El día de hoy tenemos un tema que es muy importante en estos días donde vemos mucha violencia en el mundo. Y el título del día de hoy es ¿cómo podemos evitar la muerte de vidas inocentes? Estamos viendo, especialmente con el proyecto que tenemos aquí, tratando de ayudar a los de Palestina, en contra de tanta tragedia, tanto conflicto, tantas injusticias que hemos estado viendo. Vamos a ver qué es lo que realmente significa la vida del ser humano. ¿Por qué se le está produciendo una tragedia y por qué nosotros tenemos la responsabilidad de buscar maneras de cómo, tal vez no solucionar, pero una manera de hacerlo menos en esta tragedia? ¿Qué es lo que dice el Sagrado Corán acerca de las vidas del ser humano? El Corán, que es la Sagrada Escritura, nos dice y describe la vida humana de varias formas. Entre ellas menciona la creación. En la creación, aquí dice que el Corán describe cómo Alá creó a Adán de arcilla sólida y moldeada. También dice que el hombre fue creado de una gota que se convirtió en un coágulo de sangre, luego en un embrión y finalmente en huesos cubiertos de carne. Hasta ahorita ningún científico puede decir que esto ya lo sabían. Nosotros lo sabíamos hace más de 1400 años. Aparece este proceso de la creación del ser humano en el capítulo de los creyentes, el capítulo 23 de las Sagradas Escrituras, y hasta apenas hoy, en este siglo, estamos viéndolo a través de los científicos, que ellos apenas descubrieron este proceso que ya teníamos nosotros hace más de 1000 años. En el capítulo lo describe de esta forma, en los versículos del 12 al 14. Así que la importancia del ser humano es algo muy preciado,
para Dios. Más allá en el capítulo de Adariat, que son el capítulo de los vientos, capítulo 51, en los versículos 55 al 58, es lo que tenemos también aquí. Y hazles recordar, porque llamar al recuerdo beneficia a los creyentes. Y no he creado a los genios y a los hombres, sino para que me adoren. No quiero de ellos provisión, ni quiero que me alimenten. Alá es quien provee, el dueño del poder, el fuerte. Así que recibimos todo el beneficio, todo lo bueno viene de Él. Él no necesita nada de nosotros. Él nos pide para nuestro propio beneficio. Él es el dueño de todo el poder, de todo el universo. Así que es nada más diciéndonos que recordemos. Voy a recordar yo misma, alguien más me va a recordar a mí, pero es algo que no podemos olvidar, porque seríamos ingratos. Ahora, en cuanto a los derechos humanos, el derecho del ser humano, el Corán prohíbe quitar la vida sin un debido proceso legal. Eso lo tenemos en la religión. También reconoce el derecho a la vida de los enemigos durante la guerra y prohíbe a los musulmanes usar la fuerza, excepto en defensa propia. ¿Qué quiere decir? Cuando hay guerra, claro, va a haber una persona que está atacando a otra persona que se está defendiendo. Aunque estemos en esa situación, debemos nosotros tener límites. El Islam tiene reglas. Durante la guerra, ¿cómo debemos nosotros tratar a los enemigos? Todo es un balance divino que Alá nos ha puesto para nosotros poder mantener nuestra dignidad. Podemos ver aquí los 5 derechos básicos de la existencia humana según el Islam. ¿Cuáles son estos 5 derechos básicos? Primero que nada, la protección de la fe y la religión. Yo seré musulmana, pero yo también tengo el derecho de proteger otras religiones, porque Dios nos dio ese derecho, esa opción, de seguir nuestra religión o seguir otra religión, pero todos van a tener esa opción libre, de libre albedrío. Tenemos el derecho de la protección a la vida. Dios nos dio la vida, no nos la podemos quitar, ni nadie debería quitárnosla, a menos que tuviera una condición puesta por Dios. La protección a la salud física. La salud mental, todos debemos de tener ese derecho a tener paz y tranquilidad y de tener también los beneficios de estar saludable físicamente. Tenemos la protección a la propiedad privada y colectiva. Nadie puede venir a quitarnos nuestra propiedad, ¿verdad? Y nadie nos va a decir, no, pues no puedes pertenecer a esta comunidad. Así que hay muchos derechos que tenemos, pero muchas veces no los enforzamos. Y muchas personas, porque no sabemos los derechos, no los quitan, ¿verdad? A la fuerza o por ignorancia. Y lo último, la protección a la dignidad y al honor. Nadie tiene derecho de quitarnos nuestra dignidad, seamos lo que seamos, o nuestro honor, por respeto. Seguimos nosotros a cómo cuidar a los demás. El Corán obliga a los musulmanes a cuidar de quienes no pueden hacerlo por sí mismos. Por ejemplo, las criaturas, las personas inválidas, las personas pobres. ¿Cómo podemos nosotros protegerlos para que ellos salgan adelante? Personas que no pueden por sí mismas salir adelante. Entonces, todo esto viene a hacer nuestra vida más preciada. Somos creación de Dios, somos preciados por Él y debemos respetar lo que Él creó. Vamos todavía, Dios nos dio el cuerpo humano,
nosotros no lo inventamos, no lo adquirimos nosotros mismos, ¿verdad? El Corán considera el cuerpo humano como un don de Dios, por lo que el hombre no es el dueño absoluto de su cuerpo. Aquí entra a nuestra mente porque muchas mujeres quieren tener el derecho de tener el aborto, ¿verdad? Hasta cierto punto se permite, y eso tenemos que discutirlo en otra clase, ¿verdad? Pero porque Dios nos dio el cuerpo, no tenemos 100% control o derecho absoluto de nuestro cuerpo. Hay circunstancias, hay condiciones, ¿verdad? Y todo está en las leyes de Dios. Ahora, en cuanto a las prohibiciones alimentarias, también Dios nos dio reglas, porque Él nos dio este cuerpo, Él nos dio los derechos humanos, también nos está prohibiendo, por ejemplo, la carne del cerdo, nos prohíbe la carroña, nos prohíbe la sangre. Esos son alimentos que otros comen, ¿verdad? Nos prohíbe la carne de los animales que hayan sido muertos de ciertas formas. También prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Por qué está poniendo esas prohibiciones? ¿Cómo se va a beneficiar Él? No se beneficia. Él nos pide porque nosotros no sabemos cómo nuestro cuerpo funciona, pero Él sí sabe, Él sabe todo. Nos pide para que nos podamos cuidar, nos podamos salir nosotros más adelante en la vida, progresando y haciendo lo mejor para nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra comunidad. Ahora, ¿cómo podemos evitar la muerte de vidas inocentes? La pregunta aquí está, porque si Dios nos ha dado todo lo mejor para cada ser humano, ¿cómo es posible que sea fácil para otro ser humano quitarle la vida a alguien más? Especialmente a inocentes. No han cometido falta. No son personas que se pueden defender. ¿Cómo podemos nosotros evitar eso? Está pasando, seguirá pasando, pero ¿hay algo que podamos hacer en ese aspecto? En el Corán dice, no arrebatéis ninguna vida. En el capítulo 5, Al-Maida, la mesa tendida, la mesa puesta, dice, Dios ha hecho de la vida algo sagrado. Si alguien, vamos a poner atención a eso porque es muy, muy importante. Si alguien mata a una persona inocente, es como si hubiera matado a toda la humanidad. Y si alguien salva una vida humana, es como si hubiera salvado la vida de toda la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer que una persona mata a alguien más. ¿Qué tal que esa persona que falleció hubiera sido la persona que iba a ser presidente de un país o el presidente de una región, de un continente? Son líderes. Cada bebé que nace tiene el potencial de ser lo mejor en el mundo. Un líder. ¿De quién va a ser el líder? De otras personas. ¿De cuántas personas? Puede ser del mundo entero o de un país entero. Así que aquí lo estamos poniendo en esa perspectiva. Si alguien mata a una persona inocente, es como si hubiera matado a toda la humanidad. Porque no sabemos qué importancia tenía esa persona. No la dejamos vivir. Sin embargo, lo opuesto también está muy bonito. Si alguien salva una vida humana, no sabemos de qué forma podemos salvar a alguien, pero si salvamos a una persona, una vida humana, es como si hubiera salvado la vida de toda la humanidad. No sabemos a qué persona salvamos, pero lo hicimos. Y puede ser que haya sido el futuro presidente de un país musulmán.
por así decirlo, ¿verdad? Así que todo es muy importante. Cada aspecto de nuestra vida es bonita y pura si seguimos lo que Dios nos ha dado en sus sagradas escrituras, a través de sus enseñanzas, de los modelos que ha mandado, de los profetas, de los líderes. ¿Cómo podemos recapacitar y hacer lo correcto? Sí, somos pecadores, pero ¿tenemos que seguir así? No, es nuestra opción. Podemos hacer todo lo mejor por cada día, seguir mejorando. Para empeorar no necesitamos hacer mucho, pero para mejorar se requiere esfuerzo, se requiere energía, se requiere tiempo, se requiere esfuerzo, se requiere sacrificio, y todo eso lo podemos lograr. ¿Por qué no? ¿Qué nos está deteniendo? Tenemos un líder que nos dice, el peor enemigo del ser humano es sí mismo. Uno mismo se detiene, uno mismo se pone límites. Pero cuando nos quitamos los límites y con el poder de Dios y vamos a decir, en el nombre de Dios y avanzamos, Dios nos da el poder, nos da la inspiración, nos da la capacidad, nos da el amor, nos da todo lo necesario para lograr tener éxito, no solamente en esta vida, en la otra vida también. Todo lo que plantamos en esta vida lo vamos a cosechar, ya sea en esta vida o en la que sigue. ¿Sí? Así que esto lo podemos encontrar en el capítulo 5, Almaida, versículo 32. ¿Qué podemos hacer también para evitar tanta muerte? Tal vez nosotros no estemos en esta situación, pero muchas personas en el mundo están en esto. Podemos controlar el comercio de armas, se puede apoyar una campaña que promueva un tratado internacional para detener la transferencia de armas y municiones. Eso sí es un arma, pero se puede usar para protegerse o para victimizar a alguien más, oprimir a alguien más. Ahí está el balance que nosotros como seres humanos tenemos que saber distinguir. ¿Qué más podemos hacer para evitar la muerte de seres inocentes? Y sobre todo las criaturas. ¿Qué podemos hacer para protegerlos a ellos? Podemos promover la educación para la paz. Donde quiera que vayamos, tenemos alguien que va a escuchar. A ver, la persona que va a escuchar es una persona que está en un grupo más grande, y cuando esa persona es conmovida o inspirada, va a platicar, después esa persona va a inspirar a alguien más. Es un proceso. Empezamos aquí, con nosotros mismos. Podemos desterrar el odio. El odio es tóxico. Cada vez que odiamos a alguien, sentimos dentro de nuestro corazón algo pesado, algo que no nos puede dejar ni respirar. Y por eso es algo que nos tenemos que hacer, tenemos que desintoxicarnos de todo lo malo, todo lo feo, todo lo que es negativo. Porque tal vez no lo digamos, pero sí nos afecta, sí nos sentimos dentro de nosotros. Podemos apoyar a organizaciones benéficas que trabajan en la prevención de conflictos en la sociedad. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de conflicto? Por ejemplo, conflictos en la familia, o conflictos con la ley, o conflictos con otras personas que ni siquiera conocemos, pero nos odian, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer eso? Siempre va a haber organizaciones, siempre va a haber personas buenas. Hay malas, pero hay mucho más buenas que malas. Así que tenemos que tener esa fe, ¿verdad? Esa inspiración para buscar a las buenas personas que puedan colaborar con nosotros, que podamos pensar similarmente y unir fuerzas. Porque si tenemos la fe, pero no hacemos nada, la fe desaparece.
Aparte de todo, también podemos compartir consejos de ética, paz y comunicación con familiares, amigos y colegas. Tal vez no somos personas que salgamos en la comunidad más grande o en la ciudad, en el estado, en el país, pero por lo menos tenemos un familiar, un amigo, un colega con el que podemos platicar y tratar de hacer un impacto, un cambio para algo mejor. Aparte de todo, también las personas que son organizadoras pueden organizar eventos públicos para compartir información y opiniones acerca de lo que nos afecta como seres humanos. Y todo es importante. Ustedes me afectan a mí, yo los afecto a ustedes. Todos somos parte del mismo grupo de seres humanos. Tenemos que tener eso en la mente, ¿verdad? Es muy importante reconocer cuáles son nuestros límites, pero cuáles son nuestras capacidades. Podemos promover la educación para la paz en nuestras escuelas. Decimos, ok, ya todos somos adultos, ya estamos educados o no educados, pero ¿qué tal si empezamos en las escuelas? Con la siguiente generación, que poco a poco vayan cambiando los pensamientos, las ideas, el comportamiento. Tenemos que tener esa fe de que no todo está perdido. Hay mucha confusión, mucho caos, pero también hay mucha fe y mucha inspiración en las escuelas. Yo soy maestra de preparatoria, así que miro a cada día que uno impacta a los jovencitos. Y es algo bonito que podemos ver porque ellos piensan de una manera diferente. Tal vez lo que estamos más negativos son los adultos. Los más chicos no han vivido mucho, así que no tienen esa mentalidad corrupta. Tenemos esa batalla que hacer. Eso nos va a dar más luz en nuestro futuro, nos va a dar más por qué vivir y creo que es algo muy bonito que tenemos que tener en mente en cualquier momento, con nuestros hijos o nuestros nietos o nuestros amigos que tienen criaturas, que tienen niños. Para terminar, en el capítulo del Anfal, los botines de guerra, en el versículo número 2. Aquí tenemos un recordatorio donde dice, los creyentes son aquellos, los creyentes, las personas que creen en Dios y lo que Él mandó. Los creyentes son aquellos que cuando les es mencionado el nombre de Dios, sus corazones se estremecen y que cuando les son recitados sus versículos, les aumenta la fe y se encomiendan a su Señor. Eso lo vemos en el capítulo 8, versículo 2. Así que siempre hay que recordar y recordarnos los unos a los otros cómo es que debemos de comportarnos y recordarnos de todo lo bueno. Y podemos nosotros seguir adelante pensando, inspirando, haciendo, practicando todo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Muchas gracias por su atención y que Alá, el más exaltado, nos proteja a todos de todo mal. Amén. Muchas gracias. Salam alaikum.